Todos los edificios están demolidos. Viven bajo escombros. Es muy peligroso y precario. En cambio, podrían ocupar un área preciosa, con hogares y seguridad. Y podrían vivir sus vidas en paz y armonía, en lugar de tener que volver y rehacerlo todo. Estados Unidos se hará cargo de la Franja de Gaza y haremos un buen trabajo allí. Bueno, primero lo que llamamos en televisión total, tema de Gaza, y saludamos a Jano, bienvenido como siempre. ¿Qué tal? Buenas noches. Doctor Gaona, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Daniel Basante, bienvenido. Buenas noches. Maestro Enrique, bienvenido. Sí, yo. Oye, os voy a pedir lo del otro día. Si podéis ir al grano en titulares casi, es maravilloso. No es fácil, pero... Bueno, sobre esto de Gaza es que había como una cuestión más que para entenderlo todo, Carmen, podríamos incluir aquí, ¿no? Sí, al parecer también ha habido por parte de Israel han dicho que, bueno, como algunos países el Estado palestino lo han reconocido, como son Noruega, Irlanda y España, pues que cuando se haga esto que estábamos diciendo, cuando Trump se haga cargo de Gaza, como ha dicho, pues que los gazatíes, algunos, que nos los manden para España. Bueno, vamos a ver. $100 millones en condones para Hamas. Condones para Hamas. Y muchas otras cosas francamente aún más ridículas. Estamos encontrando derroches tremendos, agujeros enormes, más que cualquier cosa que podamos imaginar. Y a este derroche habrá que añadir probablemente casos de fraude y abusos. Se están encontrando cantidades enormes de cosas realmente malas, gastos absurdos. Es lo que justo estaba contando nuestro invitado en este Total. momento. ¿Me podéis dar un primer titular? Primer bloque tremendo. Gaza, de repente empieza a hablar de Gaza, Trump, y con algunas supuestas medidas. ¿Qué opináis? Rápido, Trump Sí. desencadenado, diría yo. ¿Quieres puedo seguir? Sí, un poquito. Vale. Eso es maravilloso, Vale, eso es maravilloso. A ver, yo sobre el tema de Gaza, sí que creo, bueno, ya lo demostró Trump en el anterior mandato, que él siempre ha sido muy partidario de Israel. Es cierto que todo este nuevo mandato de Trump hay que leerlo en una clave, y es que le quedan 4 años. Y además ya sabe, ya ha aprendido del anterior mandato. Entonces ahora no tiene tiempo que perder. El tema de Gaza, que bueno, si queréis luego nos extendemos un poco más, es muy complejo, pero sí que es verdad que mientras la administración Biden criticaba públicamente a Israel, luego por detrás, pues bueno, los apoyaba, Trump, al igual que hizo el anterior mandato, siempre abiertamente ha apoyado a Israel, y en este caso mucho más. Titular, doctor Mona. Trump, yo creo que se inspira en el Blitzkrieg de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, es decir, no para de tomar decisiones, pero recordemos, a pesar de que mucha gente en España siempre se escandaliza con esto de la aversión de Israel hacia los habitantes de la Franja de Gaza, que la Franja de Gaza ha estado dirigida por una organización terrorista. Al día de hoy, quien se moleste un poquito va a poder ver cómo hay juicios, o mejor dicho, ejecuciones extrajudiciales a diario sobre gazatíes, y que el propósito fundamental de Hamas es el odio absoluto de la destrucción de Israel. Si entendemos eso, entenderemos qué es lo que está pasando también, si no parece que unos son muy buenos, otros son muy malos. Muy bien, doctor. Daniel Basante, bienvenido. Bueno, pues yo creo que aquí la clave está en que ahora mismo podemos analizarlo desde varias perspectivas geopolíticas, pero claramente Donald Trump ha conseguido conseguir nuevamente la iniciativa política en la política exterior de Estados Unidos. Porque lo que hemos visto a lo largo de este tiempo es que quien marcaba también la agenda, ¿no?, de Washington, sobre todo respecto a todo lo que era Oriente, pues era el propio Israel. Y ahora mismo parece ser que Trump ha puesto encima de la mesa que Estados Unidos va a ser más activo en la cuestión de Israel y también la cuestión de Palestina, pero también yo creo que hay que leerlo sobre todo a través de una estrategia de negociación de Donald Trump, que es muy propio de él. Es muy, digamos, lanza varios titulares, pone encima de la mesa unas cuestiones que luego van a bajarse sobre el terreno, que claramente lo que él busca es cuáles son los límites de esta propuesta para luego empezar a negociar con las diferentes partes, porque yo creo que claramente lo que busca Donald Trump, más allá de resolver la cuestión de Gaza, es intentar acercar el mundo árabe con Israel, intentar normalizarlo para luego encauzar esta cuestión.
Maestro, titulares, por Bueno, favor. sí, es eso mismo, es decir, el mundo árabe suní, o sunita, es decir, sobre todo, mientras que el chiismo, que es Irán, es otra cosa. Pero vamos a ver, a mí me interesa mucho más lo que hay detrás de todo eso, y a la inmensa mayoría de la gente le pasa inadvertido. Como dije, Trump es un showman. Un showman que ahora aparece rodeado por una troupe cuya gran estrella es Elon Musk, efectivamente, y que además sigue tácticas parecidas. Y aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Con esto y con todo, está haciendo sus artes de trilero o taur de Nueva York, y lo que hace, ¿qué es? Propuestas y declaraciones a lo bestia. Forzar negociaciones a lo bestia. Utilizando una vieja técnica de marketing que tiene base en neurociencia, que consiste en que propuestas de maximísimos. Él dice, voy a hacer tal cosa para luego poder negociar hasta lo que le interesa. Pero, ¿qué hace con eso? Mete miedo, es la gran técnica de ventas salvaje. Y el miedo a la gente le hace reaccionar. No reaccionas de forma racional con el neocórtex, sino con la amígdala. Pero qué miedo, ¿por qué? Es decir, está diciendo que va a rehacer todo eso, ¿no? Y además tiene algún recaudo. Miedo, hombre, a México. Miedo porque va a echar a los gazatís. Están diciendo que se va a quedar con la tierra de los gazatís y que los va a mandar. Claro. Vale. Hablo genéricamente, Sí. mete miedo. Sí. Martín, ¿un titular sobre esto? No, digamos, yo creo que todo empieza en el año 2005 cuando Israel se va de Gaza y hay casi una guerra civil en Israel con Ariel Sharon, que después quedó en coma, pero fue una medida sorprendente porque fue la derecha de Israel que sacó, digamos, hasta Ariel Sharon estaba confundido con lo que iba a pasar. Hasta Ariel Sharon creía que Gaza iba a ser Dubái, porque al final todos querían tener Dubái al lado, ¿no? Sería genial que cogieran a Dubái y lo metieran en Gaza. Y ese es el plan de Trump. Trump fue a Dubái y dijo, esto es un lugar al lado del mar, todo, ¿y por qué Gaza no puede ser como Dubái? Entonces él, que además es un promotor inmobiliario, lo ve con ojos totalmente diferentes que el resto de la gente. Y dice, vamos a sacar a los gazatíes, que igual ahora están todos viviendo en los escombros y de una manera inhumana, los vamos a poner, no se entiende si temporariamente o permanentemente, en Egipto y en Jordania, y con una filosofía de decir, bueno, si de Siria se fueron 5 millones a todos los países árabes de su alrededor y 1 millón a Alemania, para lo que Alemania se gastó como 100.000 millones para pagarle a estos sirios, ¿por qué los egipcios, que son 117 millones, y los jordanos, que son 11 millones, por qué no pueden ellos absorber a este 1.800.000, darles un hogar y crear incentivos económicos para que lo hagan, hasta que hagamos un Dubái al lado de Israel? Y los egipcios han dicho, aquí no, ¿eh? Claro, Claro, que es que- que los gazatíes quieren estar en su tierra también, ¿no? Aparte de eso, es cierto que muchas veces cuando se nombra Egipto, en realidad son países, el caso de Jordania, que tienen problemas con la población palestina. Es decir, los egipcios en su momento, cuando ocurrió Septiembre Negro. sí, o sea, no están muy por la labor. Es verdad que hablaba Enrique de esos acuerdos, ¿no? Los pactos de Abraham. Yo quiero recordar que Israel, muchos países que anhelaban su destrucción ya han asimilado y han aceptado que no van a destruir a Israel. Y han hecho pactos de comercio. Y están a punto de cerrar uno con Arabia Saudí en relación a esto. Y fue el ataque de Hamas lo que hizo que se paralizase. O sea, el resto de países tiene muy claro que Israel sí o sí va a permanecer. Irán, que como decía Enrique, son chiíes, ¿no?, que representan esa facción. Luego tienes Hezbollah, que son chiíes. Hamas, sin embargo, son suníes. Luego tendríamos también los hutíes. Claro, Irán no le interesa eso, porque es que esto es un puzzle, digamos, mucho más complejo. O sea, aquí se intenta vender Israel-Palestina y ya está. No. También tenemos el caso de Hamas con Al-Fatah en su momento, ¿no? ¿Cuántos palestinos de Gaza se han tenido que ir a Cisjordania? ¿Y qué creéis? O sea, Entonces, Trump ha adoptado la posición de pacificador, doctor, en Es el de pacificador. diferentes conflictos. Bueno, en el anterior mandato, recordemos que efectivamente hizo un acercamiento entre países árabes e Israel bastante importante. A Barack Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz a pesar de ser uno de los mayores bombardeadores de drones y, entre paréntesis, fue el que más personas expulsó justamente de Estados Unidos. Y si entramos en tema de expulsiones, simplemente una pequeña nota al margen, Biden el año pasado llevó el récord de los últimos, prácticamente de la última década. Es decir, 200 y pico mil personas expulsaron, es decir, 763 diarias. ¿Alguno de ustedes ha visto en el telediario
a las 9 de la noche o cualquier otra hora, 763 personas expulsadas por Biden a lo largo de, por ejemplo, el año pasado? Ninguno, ¿verdad? Entonces, una vez más, ¿qué es lo que pasa con la prensa a la hora de tratar este tipo de temas? La prensa, sí, perdona, Enrique, que ha Daniel. recibido dinero, ¿eh? Luego diremos del USAID. Sí, vamos a hablar de eso ahora además. Sí. Daniel, Yo creo ¿puede que- ser un pacificador para esa zona, Donald Trump? Bueno, él claramente quiere dejar un legado, y él lo dijo, ¿no?, durante la campaña y luego ya cuando estaba como presidente. Pero yo creo que varias cuestiones... a mí me parece que Trump es un hombre mucho más pragmático, que lo que suele poner encima de la mesa son intereses comunes, intentar, digamos, encontrar una solución a un conflicto. Y lo estamos viendo, lo vamos a ver con la situación de Gaza también y con la cuestión de Israel y Palestina, pero también con la cuestión de Irán, lo comentaba Jano, porque claramente lo que va a buscar Trump es intentar encontrar una estabilidad en Oriente. Y él mismo ha dicho con unas declaraciones que el único impedimento que tenemos para intentar acordar con Irán es el tema de la bomba nuclear. Claro, aquí, ahora vamos a hablar de Irán. Daniel, aquí el problema de los gazatíes también es que me imagino que muchos de ellos, por mucho que les ofrezcan tal, dirán, oye, esta es mi tierra, yo de aquí no me marcho. Es muy Entonces hay un difícil. conflicto de que Claramente. cómo trasladas Pero todo no esto. sabemos eso. Es decir, por ahora todos nos equivocamos cuando Trump le dijo 25% de aranceles a Colombia te lleva a los criminales. Petro le dijo que estaba loco y al otro día aceptó los criminales. A Claudia Sheinbaum le dice 25% de aranceles porque no cuida la frontera. Ella dice la frontera está bien cuidada y al otro día le dice te meto 10.000 soldados y quítame los aranceles. Los canadienses lo mismo, que han colado más terroristas islámicos desde Canadá que desde México. Los canadienses, Trudeau se fue a hacer el machito y después dijo te pongo y te controlo toda la frontera. Entonces vamos a ver qué va a decir esta gente, porque si uno está, la posibilidad es dormir en un escombro con una bomba abajo. Yo creo que ahí Trump tiene la posibilidad de convencer por el incentivo de ir a un lugar mejor, que puede ser Jordania, Egipto, porque la alternativa es vivir, como lo dice él muy claramente, es decir, vivir en condiciones peligrosas, en un escombro. Entonces es bastante interesante su fórmula, porque si uno ve los videos de cómo está Gaza ahora, es muy difícil decir que se quieren quedar en Gaza. Y además de que no les dejaban salir. Entonces hay que ver cuántos se van a ir. Yo creo que muchos, ahora va a empezar como una oferta voluntaria y vamos a ver qué pasa. Lo que pasa es que ya algunos medios están hablando de la barbaridad de Trump diciendo y apuntando a una limpieza étnica que dicen que es lo que quiere hacer encubiertamente Trump. Eso es lo que están diciendo algunos medios contrarios. Él se ha referido a Israel, además ha hecho una cosa como muy gráfica, ¿no? Sí, ha hecho una cosa con un bolígrafo diciendo lo pequeño que es el país de Israel, comparándolo con todo lo que tienen alrededor. Veámoslo. Israel es un país pequeño en términos de territorio. ¿Ves esta pluma? ¿Esta maravillosa pluma? Pues mi escritorio es Medio Oriente y la parte superior de la pluma es Israel. Eso no está bien, ¿verdad? Es una diferencia bastante grande. Lo uso como una analogía, pero en realidad es bastante precisa. Es un pedazo de tierra bastante pequeño. Y es asombroso que hayan podido hacer lo que han hecho. Tienen mucho talento o inteligencia, pero es un pedazo de tierra muy pequeño, sin duda alguna. Mencionaba Daniel Basandé el tema de Irán como otro de los temas importantísimos, y también tenemos una alteración de esta semana, es que lo de Trump, yo de verdad nunca he visto, yo decía eso, igual era falta de costumbre de alguien que cumple lo que hacer lo que, porque para los periodistas es una joya, Daniel, o sea, es decir, es otra, y otra, y otra, y con Irán también ha dicho algo. Claro, hablaba de Irán y precisamente el armamento nuclear. Irán no puede tener armas nucleares. Si esas son sus intenciones, a pesar de lo que acabo de decir, va a ser algo muy desafortunado para ellos. Por otro lado, si pueden convencernos de lo contrario, y espero que puedan porque es muy fácil de hacer, tendrán un futuro increíble. Empezamos con titulares de nuevo. Daniel, que tiene orígenes persas. Sí, bueno, yo creo que Trump está nuevamente imponiendo las condiciones de unas futuras negociaciones con Irán. Con Irán. Con Irán, claro.
Claramente el gran perjudicado de todo lo que ocurrió el 7 de octubre en términos geopolíticos fue Irán, pero fue esa facción más ideologizada, esa facción que lidera Ali Khamenei, que ahora mismo está digamos, muy inestable, porque también hay fuerzas, hay corrientes dentro de Irán que sí que se quieren acercar a Estados Unidos. Aquí, hay gente dentro de Irán, tú crees claro, en el país, que quiere aproximarse a Trump. Pero no la mayoría. La gran mayoría, sobre todo la sociedad iraní, que es una sociedad abierta y que es una sociedad no, que tú lo has contado aquí muchas veces. Claramente ve... Si puedo decir algo como judío, los judíos sentimos que los iraníes, el pueblo iraní, no la República Islámica de Irán, el pueblo iraní de todo el mundo musulmán es el que más nos quiere. Claro, porque hay una gran mayoría de judíos iraníes, no solo viviendo en Irán, sino también en el propio Israel, porque el vínculo entre judaísmo y el mundo también iranio es muy fuerte y que lo podemos retomar desde hace muchísimos años con la liberación por parte de Ciro el Grande. En la misma Israel hay una calle dedicada a Ciro, con lo cual hay muchas cuestiones en Oriente que merecen una explicación. O sea, que tiene sentido que Trump lance ahí, pero al mismo tiempo dice, no puede tener, dice Enrique, una bomba nuclear. Alguien dirá, bueno, ¿y por qué no la puede tener? ¿No? ¿Quién es? Alguien dirá, Trump, ¿quién es para decir un país? Yo estoy convencido de que tienen eso, bombas sucias y lo que sea. Ahora, muy interesante lo que le ha dicho, ha hecho una alusión a Ciro. Si no me equivoco, Israel consagró en un año muy concreto, muy decisivo, a Trump como el nuevo Ciro. ¿Fue así o le llamaron el nuevo Ciro? ¿Por qué? Porque en un año tan decisivo para el planeta, lo vamos a ver por qué, por todo lo que ocurrió ese año, como 2017, él consagra internacionalmente a Jerusalén como capital de Israel. Ese gesto es brutal, porque tiene lugar exactamente un siglo después de la declaración Balfour, que consagra la legalidad del pueblo judío a establecer una patria en Palestina. O sea, que Trump, para que todo el mundo nos entienda, Enrique, sabe lo que se hace cuando dice... pero lo sabe a un extremo. Mira, la gente que dice es un bruto, no tiene ni idea, son los ignorantes. Digamos así, hay dos grupos de musulmanes con los cuales Israel se puede entender muy bien, que son los musulmanes que construyen, como los de Arabia Saudita, los de los Emiratos, que son sunitas, pero son gente que quiere progreso y felicidad para su gente, y la resistencia iraní, que no es un puñado de personas, es la mayoría del pueblo iraní. Y cuando Israel va y hace los ataques que hace en Irán, que uno diría, pero el país tendría que estar en contra, no sé, cuando yo crecí en la Argentina y hubo la guerra de las Malvinas, la gente, no sé, odiaba a los ingleses. Los iraníes celebran porque ven que es una oportunidad para echarse encima la ayatollah. Entonces nosotros tenemos una idea muy sesgada de Irán porque vemos la idea del gobierno de España que ama el Irán islamista, pero los iraníes detestan el Irán islamista. Que es toda esa corriente que hemos venido contando aquí del intento de revolución. Yo creo que es muy importante hacer esa distinción entre pueblo iraní y régimen iraní. Y es muy importante hacer esa distinción porque luego la mayoría de la gente se lleva sorpresas y también las autoridades políticas. Por supuesto, pero Daniel, lo cierto es que a día de hoy ese régimen iraní está ganando la partida porque esa revolución no continúa. Efectivamente, analizando la política. Vale. Pero en un momento dado pensamos que eso iba a cambiar. Aquí yo creo que ha cambiado. El mapa de Oriente está cambiando, Iker, y también hay muchas fuerzas internas que están intentando cambiarlo. El tema del arma nuclear tampoco es que, por la misma lógica de la supervivencia del régimen, uno puede pensar que es el último recurso para permanecer en el poder, ¿no? Decir que la tienen sin tenerla. Claro, pero la cuestión es que la supervivencia en sí también está en juego, porque claramente Trump ha puesto unas condiciones en las que si vosotros no os hacéis con el arma nuclear, podemos hablar por el tema de las sanciones y podemos hablar del desarrollo económico de Irán. Pero ¿a quién interesa el desarrollo económico de Irán? Al régimen claramente lo que le interesa es acaparar recursos, porque la confrontación política entre Israel, entre Irán y Estados Unidos se retroalimenta. Pero cuando tú rompes ese ciclo, claramente se quedan sin discurso. Y hay una ideología política, que es el Islam político de Khamenei, que está decayendo, Iker. Y esa es la clave. Yo creo sigues pensando que ahí el pueblo está en contra. Claro, pero porque las mismas fuerzas, las mismas autoridades dentro del régimen ya están hablando de intentar cerrar un acuerdo con Estados Unidos. Y también hay una batalla por la sucesión debido también a la edad
del líder. Porque no hay liderazgos, porque todos los Que regímenes... también le queda poco, o sea, la regímenes- naturaleza es como él, me refiero. Yo Efectivamente. hago dos pronósticos. De ahora al fin